vandalismo. Senadores apoyan la protesta pacífica, pero piden respeto a la institucionalidad y a los uniformados. Del mismo bolsillo sale para pagar todo lo que dañen. Eso es que pueden marchar, pero calmados. Familia de Javier Ordóñez le dice no a la violencia que dejó 7 muertos y casi 150 heridos. Desde el Congreso piden reformar la policía tras la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá. Votada ley de regalías. Municipios productores tendrán más recursos. Bancada Caribe se compromete a vigilar a los nuevos operadores que reemplazarán a Electricaribe. El tapabocas de uso obligatorio en pandemia llegará también a la población con discapacidad auditiva. Polichef, como le decían a Luis Puyo, no aguantó el mortal coronavirus. Los niños a quienes les enseñó a cocinar lo recuerdan con cariño. Buenas noches. El vandalismo y la violencia se tomaron anoche en las calles de Bogotá y otras ciudades a raíz de la muerte de Javier Ordóñez tras el ataque que sufrió por parte de 2 policías. Esta mañana las imágenes de destrucción mostraron la realidad del caos. 7 muertos, 55 civiles y 93 policías heridos, 22 CAI incendiados, buses quemados y un país más polarizado. Todos los senadores hicieron un fuerte llamado a la no violencia. Quemas de buses de Transmilenios, muerte, zozobra, era el común denominador en diferentes sectores de la capital de la República. De día se aprecia la destrucción. Todo esto porque personas ajenas a la familia de Javier Ordóñez protestaron por su muerte. Ella es Elvia Ordóñez, tía de Javier. Agradece la solidaridad hacia su sobrino, pero hace un llamado para que estos hechos de violencia paren. Tenemos derecho a protestar, pero calmados, sin dañar las ciudades, sin acabar, porque eso sale del mismo bolsillo de nosotros. Del mismo bolsillo sale para pagar todo lo que dañen. Eso es que pueden marchar, pero calmados, que no se pongan a pelear, que la vida de mi sobrino valía mucho, pero que no hagan eso. Que los organismos de investigación entreguen resultados. Aquí lo tenían a él, aquí en esta parte. Ahí. Estaban 2 policías, la radiopatrulla, llegaron motorizados, imagínense más. En el video no salen los otros, pero son más policías. Otro sector rechazó el asesinato del abogado e invitaron a los líderes políticos a no incitar a la violencia. La muerte de Javier Ordóñez no puede quedar impune. Debe rechazarse tajantemente y no puede repetirse esos actos en nuestro país. Asimismo, se debe rechazar, se debe criticar con vehemencia todo acto vandálico. Desde el partido de gobierno rechazaron el asesinato del abogado e invitaron a líderes políticos a no incitar a la violencia. Y es legítimo que los ciudadanos de este país protesten por ese abuso policial que terminó con la muerte del abogado Javier Ordóñez. Pero no está nadie legitimado a instar o a actuar violentamente contra la fuerza pública. En el partido de las FARC rechazaron la violencia y plantearon el adoctrinamiento de la policía enfocado hacia la ciudadanía con enfoque de derechos humanos. Debe ser una policía que tenga ese carácter civil y civilista, pero además es necesario introducir políticas que permitan hacer una verdadera transformación en la selección de sus integrantes. Desde el Senado también le pidieron no estigmatizar a la policía. No estigmaticemos la policía, sí necesita un cambio estructural, no más violencia. En el Senado varias proposiciones quedaron como constancia para que desde las diferentes bancadas y junto con el Gobierno Nacional inicien la estructuración del proyecto de lo que sería la reforma a la Policía Nacional de los colombianos. Pues sí, senadores plantearon reformas a la policía al tiempo que pidieron respeto a la institucionalidad y a los uniformados. Reacciones de rechazo fueron escuchadas por parte de senadores de todas las bancadas tras la muerte del bogotano Javier Ordóñez. Lo que hicieron con la sociedad, esos policías que golpearon, torturaron y mataron a Javier Ordóñez se llama terror. Afirmaron la policía está para defender a los ciudadanos y no para atemorizarlos. Necesitamos una nueva policía, ya no ni siquiera una depuración de la policía, una nueva policía.
una policía radicalmente distinta, limpia que no corrupta. La policía, aseguraron, debe estar controlada por la ciudadanía y no al contrario. Le pido al Congreso de la República iniciar la presión para una reforma democrática profunda, respetuosa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas a la Policía Nacional de Colombia. La violencia, dicen los legisladores, no es justificable con otro acto de violencia. Debe haber una responsabilidad política. Alguien tiene que asumirla, porque los uniformados vinculados a este hecho pues no son ciudadanos comunes y corrientes. Representan a una institución, representan a un Estado. Senadores de la bancada del gobierno exigieron investigar con prontitud lo ocurrido, pero le piden a los colombianos no estigmatizar a la policía. Lo sucedido, para la claridad de todos los colombianos, es un hecho aislado. Eso sí, nos duele y lo rechazamos. No podemos permitir que este hecho condenable, por doloroso que sea, mancille la imagen de toda una institución. La ciudadanía, dicen los senadores, no puede tomar la justicia por sus manos. O varios ciudadanos, con la excusa del vil asesinato por parte de un policía, de una conducta individual reprochable y rechazable, se toman licencia para hacer este tipo de cosas. Aseguran los senadores, la violencia no es justificable en ningún caso. Esto no es de izquierda y derecha. Aquí solo hay un lado correcto, que la solución es generando soluciones, no metiéndonos en el mismo lado de la violencia y de la injusticia. Senadores le hicieron un llamado a los colombianos a la mesura y a resolver los conflictos con el diálogo. En otras noticias, finalmente fue votada la conciliación del proyecto que regula el sistema general de regalías, que a juicio de muchos presenta una mejor y más equilibrada redistribución de los recursos entre los más de 1.000 municipios que tiene el país. A sanción presidencial será enviada la ley que crea el nuevo funcionamiento del Sistema General de Regalías, la cual les traerá grandes beneficios a las regiones de más escasos recursos, a las cuales les fueron asignadas el 15% del total de los ingresos que se perciban por regalías. Con esta reforma las regalías gana todo Colombia, porque por un lado se duplican los ingresos de los departamentos y municipios productores, y por el otro se aumentan las asignaciones para los municipios más pobres. Dentro de los grandes aciertos que quedaron incluidos en el texto están los recursos del 5% dirigidos para la protección del medio ambiente, otros para educación pública y para la reactivación económica. En el artículo 6, las comunidades étnicas mantienen su participación en el OCAT regional con voto en los proyectos de inversión que requieran consulta previa. El controvertido artículo 210 que hablaba de fracking fue eliminado del texto. De manera unánime, todos los miembros de la Comisión de Conciliación pedimos el retiro del artículo 210 y que así quede aprobado. Ya retirado el artículo del texto, desde algunas regiones de Colombia se celebrará esta decisión y se hará un nuevo llamado al gobierno para que no adelante esta práctica en ningún páramo. Invito a los santanderianos a que este viernes nos acompañen en la caravana que se va a realizar en defensa de la no explotación minera en el páramo de Santurbán. De esta forma, el Senado entrega a los colombianos una iniciativa que promete cambiar el rumbo de las regiones. Mi compañera Carol Dau está en Santa Marta en teletrabajo. Carol, buenas noches. Buenas noches. El debate de las presuntas irregularidades en los diseños y la construcción de Hidroituango en Antioquia llegó al Senado de la República. Frente al informe de aseguradoras que mostraron las causas del colapso del túnel de desviación, senadores le pidieron a los entes de control investigar y sancionar a los responsables de la construcción. Hace ya 2 años el país fue testigo de la tragedia que se vivió en Hidroituango, en el departamento de Antioquia. Este hecho que generó pérdidas millonarias y que retrasó esta gigantesca obra que generaría el 17% de energía para el país, hoy vuelve a ser noticia por las nuevas revelaciones de lo sucedido. Por esto, desde el Senado piden acciones para investigar las causas de lo ocurrido. Yo quiero saber la verdad, yo no quiero juzgar a priori. Y yo creo que Colombia merece la verdad
frente a lo que pasó en EPM, no solo en Hidroituango, sino en otras inversiones. Otros senadores aseguran que el alcalde de Medellín miente sobre el informe. El documento de la reaseguradora MAPFRE del que habla él y al que se han referido los medios de comunicación en días recientes, nunca se radicó en EPM. Nunca se radicó. Y ahí miente el alcalde Quintero cuando dice que el informe se ocultó. Anunciaron un debate para escuchar las versiones de lo sucedido. Estoy en este momento radicando una proposición que aspiro a que muchos más colegas en el Senado de la República nos acompañen para invitar al señor alcalde de Medellín a que en el Senado de la República pueda darle claridad al país. Otra de las propuestas presentadas es la creación de una comisión especial de investigación para analizar lo ocurrido en Hidroituango, ya que según los senadores se debe salvaguardar el patrimonio de los colombianos. La bancada Caribe del Senado anunció un minucioso seguimiento al traspaso de Electricaribe a los nuevos operadores EPM y el Consorcio Energía de la Costa. El mal servicio de la anterior electrificadora no se puede repetir, argumentaron congresistas. A pesar de los esfuerzos, debates de control político, constancias, llamados de atención, clamores de la comunidad. Usted sabe que hay un señor allá adentro que se está muriendo con un respirador. Electricaribe sigue prestando mal servicio y poniendo en riesgo la tranquilidad, pero sobre todo la vida de las personas en donde presta su servicio. En algunos barrios de la costa, al no estar formalizado, se cobra por promedio. Por ejemplo, se coge una cuadra y se divide por el número de casas que allí están construidas y el resultado: 10.831.440. A esto se suma la falta de mantenimiento de las redes. Desde que inició el Electricaribe, mi hermano, se instalaron unas redes obsoletas que son de aluminio. Esas redes están quemadas actualmente, mi hermano. Y ni qué decir de los daños causados a la comunidad. Hemos sufrido daños de electrodomésticos como nevera, licuadora e inclusive un computador y un televisor. Es un drama lo que vive en la costa. Entonces, ¿qué hacer? Primero, normalizar algunos barrios. Segundo, invertir en redes y en toda la infraestructura. Tercero, mejorar el servicio para que así la ciudadanía valore la prestación de lo que está obteniendo. Otro sector político critica la gestión de la superintendencia. La superintendencia, que es quien tiene que regular el servicio en favor del cliente, no hace absolutamente nada por el cliente. Parece que en la venta de Electricaribe fuera de ñapa la superintendente. Aunque el partido de gobierno critica a Electricaribe y defiende la gestión gubernamental. Aquí lo más importante es lo que ha hecho el gobierno para recuperar una empresa que estaba en los rines, que se la entregaron sin una hoja de ruta y sin recursos. Y ante las versiones de subir las tarifas para arreglar el problema, desde el Congreso no ven viable esta situación. Por otro lado, hoy nos enteramos que va a haber un incremento del 20% en la tarifa, en lo que hace referencia al componente de comercialización, para que los proponentes de Caribe Sol y Caribe Mar puedan lograr su cierre financiero. Eso todavía nos parece mucho más monstruoso y más aberrante. Electricaribe se encuentra intervenida y en los próximos días será entregada a los nuevos inversionistas. Desde el Senado de la República, la bancada Caribe anuncia estar pendiente de cada una de las actuaciones de la empresa frente a la comunidad. Senadores le pidieron a la Superintendencia de Industria y Comercio negar la solicitud de un ciudadano para atender el proceso de la caña de azúcar en la producción de productos naturales, tales como la panela. Pequeños productores de panela se encuentran preocupados por la solicitud de un ciudadano de patentar el Policain, un endulzante que tiene semejanzas en su producción al de la panela, pero que para los campesinos es lo mismo. Es supremamente grave porque eso significaría dejar sin posibilidades de tener una estabilidad económica a unas 70.000 familias. Senadores advierten sobre la grave afectación que esta decisión podría traer para el sector panelero por un interés personal. Puede generar una especie de hecatombe entre los productores de la panela, que son en general campesinos, indígenas, pequeños y medianos empresarios, pero además puede terminar generando un conflicto social de proporciones inmensas, porque si se terminara volviendo una especie de batalla campal entre poderosos cultivadores de caña que se quieran tomar el negocio de la panela. Los legisladores también criticaron que se busque crear monopolio para beneficio propio. Y que todas estas familias tuvieran que derivar su sustento del permiso
o de la explotación de esos empresarios. Desde el Senado se continuará haciendo seguimiento y oposición a este trámite. Atención a esta cifra, 25.536 delitos sexuales contra niños se cometieron en 2019. Senadores de la Comisión Séptima urgen la rápida implementación del registro de abusadores sexuales y de programas de prevención por parte del Instituto de Bienestar Familiar. 25.536 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en 2019. Así se conoció en un debate en la Comisión Séptima del Senado, donde los senadores pidieron reforzar las acciones para la atención de este tema. Lamentablemente, tengo que decir que los programas de prevención del bienestar no me parecen que están dando resultados, porque en eso hay que llegar a las familias, hay que llegar a dar a conocer lo que está sucediendo. Ante este panorama, también pidieron implementar con rapidez el registro de abusadores de menores. Y hoy ninguno de los que están aquí sentados acompañándonos en esta comisión nos ha dicho nada sobre ese registro, nos ha dicho nada sobre esas consultas, nos ha dicho si el registro ya está operando, si lo están utilizando, cuántas consultas se han hecho. Esta es la herramienta más poderosa que tiene Colombia. También hicieron un llamado para que el comité que busca adelantar acciones para prevenir la violencia sexual en menores trabaje de manera articulada. Este comité es un todo, doctor Pelados, coordinado por la Secretaría Técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En mi caso, lo que hemos visto aquí es que cada uno ha rendido un informe desde su entidad, pero el comité, doctor, debe proponer. En mi caso, yo quiero saber qué es lo que ha propuesto el comité. Senadores mostraron su preocupación frente a las cifras que se reportarán el próximo año debido a la pandemia, por lo que piden reforzar acciones de prevención para evitar que se sigan incrementando estos casos al interior de los hogares. 314.8 billones es el número de esta semana. Es el monto aprobado por las comisiones económicas para el presupuesto general de la Nación de 2021. La cifra la entregó el senador Ciro Ramírez, quien dijo que es un valor ajustado a la realidad económica por la pandemia, enfocado en reducir el desempleo. Desde el 1 de septiembre, cuando terminó el aislamiento obligatorio, se han presentado distintos escenarios de aglomeraciones en las ciudades. Por eso, la insistencia en el uso del tapabocas y el distanciamiento como medidas para evitar contagios. En los últimos 6 meses, el tapabocas ha dejado de ser una prenda usada solamente por el personal de la salud. Hoy hace parte de la cotidianidad de los colombianos. Los hay de colores y todo tipo de materiales, telas y diseños. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad auditiva? La plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que promueve el uso de tapabocas inclusivo. Efectivamente se facilite para la comunicación de estas personas con discapacidad auditiva, se disponga de este tipo de mascarillas. Tapabocas inclusivo es la mascarilla de protección que cubre parcialmente el rostro, nariz y boca y cuenta con un visor transparente para facilitar la lectura de labios. Este proyecto tenía el visto bueno del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pues reconocen en esta iniciativa de ley la necesidad de darle prioridad a estas personas con discapacidad. Según lo aprobado, las entidades oficiales que adquieran los tapabocas inclusivos deberán dar prioridad a las ofertas presentadas por mano de obra local o las MIPYMES a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Le hago un llamado a la Cámara de Representantes para que en forma expedita apruebe este proyecto de ley que va a beneficiar más de 500.000 colombianos limitados. Todavía hay pandemia. Necesitamos que este proyecto de ley se convierta en ley de la República lo más pronto posible. Para los legisladores, el proyecto es de especial relevancia por la emergencia sanitaria actual y las medidas de protección que se volvieron una obligación y que hoy son una limitante para la comunidad no oyente. La plenaria del Senado rindió un homenaje al expresidente del Congreso, Aurelio Iragorri, quien durante 36 años estuvo en la corporación. Con una moción de duelo, la plenaria del Senado rindió homenaje al ex senador y expresidente del Congreso, Aurelio Iragorri Ormaza. Su legado político, su servicio al país y sus virtudes personales fueron destacadas por los senadores. Siempre encontramos en él un caballero impecable, cariñoso, caballeroso, siempre con una palabra positiva
siempre lo contagiaba uno con esa sonrisa y con ese optimismo. Senadores del partido de la U, el cual fue fundado por Iragorri en 2005, resaltaron la labor de su dirigente político. Fue un hombre entregado al servicio de la ciudadanía. Desde las instituciones públicas labró un camino fundamental para el ordenamiento territorial del país. También resaltaron su trabajo por el departamento del Cauca, de donde era oriundo. Visitó cada rincón de ese departamento con abnegación, con afecto, para escuchar a todos los ciudadanos de su departamento, siempre con palabras amables y con disposición de ayudar y contribuir en el desarrollo de una tierra tan olvidada como es el Cauca. En su reconocimiento, la mesa directiva del Senado expidió una resolución en la que se contempla la creación de una comisión accidental para elaborar un proyecto de ley de honores en su nombre y la realización de un acto solemne en su memoria, el cual se realizará en los próximos días. Paz en su tumba. La Comisión Primera del Senado analizó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dio la razón al exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro, que fue destituido por la Procuraduría. Durante el debate, senadores le advirtieron al gobierno que es necesario ajustar la normatividad colombiana para cumplir con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no permitir que por medio de un acto administrativo se destituya a quien haya sido elegido popularmente. Datos del 2017 al 2020, no al 5 de enero del 2020, sino al 1 de enero del 2020, llevan 202 alcaldes y gobernadores destituidos. Dicen los legisladores, se deben dividir las funciones de la Procuraduría para garantizar la imparcialidad. No solo debe existir un régimen que investigue y formule las correspondientes acusaciones y otro competente de juzgar, sino también la posibilidad de impetrar recursos que sean desatados por otros funcionarios distinto al que emitió la resolución sanción. Aseguran los senadores, los órganos de control deben evitar politizar la justicia. No soy partidario que la Procuraduría sea una instancia de persecución política, no puede ser. Para cumplir con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no restringir los derechos políticos, advierten los senadores se deben revisar varias leyes de Colombia. Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo en trámite de reforma. Tenemos que revisar sistema penal acusatorio, Código General Disciplinario suspendido. Durante el debate, la canciller aseguró que el gobierno acatará la sentencia de la Corte en concordancia con los tratados firmados y el derecho internacional. Un trino. El de la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático de la cuenta @PaolaHolguín. Error de algún miembro de la fuerza pública no se puede convertir en justificación para vandalismo y terrorismo. En una entidad de cientos de miles de héroes no se puede caer en la trampa de sectores que tratan de acabar la legitimidad. De la senadora Victoria Sandino del partido FARC, @SandinoVictoria. Quienes salieron anoche a protestar no son vándalos, delincuentes o saqueadores. La ciudadanía está cansada del mal gobierno, la muerte y la represión. En vez de estigmatizar, lo que hay que hacer es garantizar la vida y los derechos humanos. El del presidente del Congreso, Arturo Char, del Partido Cambio Radical, en la cuenta @ArturoCharC. La solución a la violencia nunca es más violencia. El día de ayer muchos presenciamos cómo las acciones abusivas de los patrulleros acabaron irresponsablemente con la vida del abogado Javier Ordóñez. Este acto repudiable nos debe llevar a buscar soluciones constructivas y el mejoramiento del código policial, no a incitar más violencia y poner en peligro más vidas. En medio de la crisis económica que se vive en varios sectores, fueron aprobados alivios financieros para las emisoras comunitarias. Estas emisoras recibirán un descuento de la deuda con el Fondo de Tecnologías para que sigan llevando información a las zonas más apartadas del país. Así se escuchaba la voz pionera de los contenidos educativos. Para proporcionar enseñanza a los indígenas que viven aislados de todo contacto exterior. La radio sutatensa, ejemplo de la labor social que actualmente 350 emisoras comunitarias se escuchan en diferentes diales, sigue viva. Un proyecto le concedió indulto financiero ante la deuda que tienen con el Fondo de Tecnología. Lo que se busca es un alivio a los concesionarios de servicio de radiodifusión sonora que carecen de ánimo de lucro y que por tanto
pueden enfrentar mayores presiones financieras para lograr su operación y llevar información a las zonas más apartadas del país. La deuda asciende a 4.361 millones de pesos, los cuales serían descontados en su totalidad. Tienen más de 10 años que tienen esta situación y por eso nosotros queremos poderlas ayudar y más en el marco de esta pandemia que es tan necesario. Senadoras destacaron la labor de estas emisoras en función de la educación e información. Ese esfuerzo que está haciendo el ministerio que hoy celebramos, esos un poco más de 4.000 millones de pesos, es una cifra pequeña para el impacto tan positivo que va a tener este importante proyecto. Comunidades del Casanare valoraron el proyecto porque es un respirador artificial para seguir acercando a los ciudadanos en medio de la pandemia. Las organizaciones a las cuales nos asignaron las emisoras estamos en una constante incertidumbre para sostener los cargos que se nos han impuesto a la radio comunitaria: pago de espectro, pago de asimpro, pago de SAICO. Esta iniciativa del Partido Centro Democrático seguirá llevando las voces de las comunidades a los territorios nacionales. Esta semana falleció por COVID Polichev, como era conocido entre sus amigos, el patrullero de la policía Luis Eduardo Puyo, quien se desempeñaba como escolta del senador Feliciano Valencia. Puyo era el más querido entre los niños enfermos de varios municipios de Cundinamarca, hasta donde él iba a hacerle deliciosas recetas de cocina. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Luis Puyo, el chef de los niños. Así era conocido el hombre recio, pero que no negaba una sonrisa para generar tranquilidad. Policía por convicción, prestaba seguridad en el Congreso de la República y durante 5 años el hombre que salvaguardó la vida del senador Feliciano Valencia. Él perdió la lucha contra el coronavirus. Durante estos años que me acompañó fue una persona íntegra en su labor. Por eso lamento su fallecimiento y mis condolencias sentidas a toda su familia. Su tiempo de descanso salía corriendo a mesitas del colegio en Cundinamarca, donde se encargaba de brindar alegría con sus poderosas recetas a niños enfermos de cáncer. El chef de los niños, como le conocían, cuando no estaba ejerciendo su labor de escolta y de patrullero, hacía labor social con los niños que padecían cáncer. Hoy el patrullero Puyo ya no está entre nosotros, pero esas sonrisas y momentos de placer, alegría y tranquilidad quedarán para la eternidad.